En un determinado experimento, digamos de medición de temperaturas en función del tiempo, se tomaron 20 muestras. Con las mismas se elaboró una función tabular y hasta se obtuvo la gráfica respectiva. Hasta ahí todo está bien, pero surge un pequeño gran problema cuando se quiere conocer la temperatura en algún tiempo en el que no se realizó la medición. Aquí es donde intervienen nuevamente los métodos numéricos para encontrar una aproximación de esa temperatura en algún determinado tiempo, recurriéndose a la interpolación polinomial, que consiste en hallar un polinomio que pase por todos los datos obtenidos durante la prueba y nos pueda dar una aproximación a un tiempo requerido que necesitemos de la temperatura, siempre y cuando, claro está, que ese tiempo buscado esté dentro del intervalo de la función tabular obtenida. Bienvenidos amigos, seguidores de Multiversidad Matemática, a este nuevo vídeo del programa Métodos Numéricos. Y esta vez comenzamos con la interpolación polinómica, la parte teórica. ¡Comenzamos! Para la interpolación polinómica vamos a partir de esta tabla que ven aquí. Esta se denomina también una función tabular. A partir de esta tabla o función tabular será posible interpolar mediante las diferencias progresivas, regresivas o centrales. Ahora, el uso de este tipo de diferencias, ya sean progresivas, regresivas o centrales, está determinado por la ubicación del punto a interpolar. Por ejemplo, si el valor interpolar y sub i lo llamaremos, se encuentra ubicado alrededor de la zona superior, entonces se usará la interpolación vía el polinomio progresivo de Newton. Pero si el valor a interpolar se encuentra en la parte inferior, entonces se usará el polinomio regresivo de Newton. Y todavía hay un tercer caso. Si el valor a interpolar se ubica alrededor de la zona central de la función tabular, se usará el polinomio central de Newton. A continuación voy a mostrarles las fórmulas a usarse para cada una de estas diferencias. En este vídeo, repito, lo que vamos a estudiar es la teoría de la interpolación polinómica. En los siguientes vídeos, ahí veremos, por ejemplo, ya la parte práctica en el aula presencial y también con MATLAB, cómo se realiza la interpolación polinómica. Y otro vídeo está dedicado al ajuste de curvas. Tenemos primero las diferencias progresivas o hacia adelante. Estas diferencias se definen de la siguiente manera, como pueden ver aquí. Delta es la diferencia. Delta y sub i es igual a y sub i más 1 menos y sub i, con i que va desde 0 hasta n. Luego tenemos la segunda diferencia, que es delta al cuadrado de y sub i, que no es nada más la diferencia de las deltas anteriores. Delta y sub i más 1 menos delta y sub i. Luego tenemos, ya generalizando, la delta a la k de y sub i. A partir de estas diferencias que tenemos aquí, se puede escribir el polinomio de Newton con espaciamiento constante, es decir, con h igual constante, que ya hemos hablado en los anteriores vídeos cuando nos hemos referido a la diferenciación e integración numérica. Entonces este es el polinomio que se tiene, y igual a f de x igual a y sub 0 más una combinatoria de k tomado en 1 por delta y sub 0 más otra combinatoria de k en 2, delta al cuadrado, etc., donde k va de 1 hasta n. Recordando la fórmula de la combinación, de la combinatoria que se hace, tenemos aquí k tomado en j, va a ser igual a k factorial dividido entre k menos j factorial por j factorial. Y esto desarrollando da igual a esta expresión. K por K menos 1, K menos 2, hasta K menos J más 1, y eso dividido entre el factorial de J. Recordemos también que K es igual a X sub K menos X sub 0 dividido entre H. Y H es el paso de X, que en este caso vamos a trabajar con un paso constante. Y aquí podemos ver a modo de una ayuda, si quieren, ya los desarrollos de las combinatorias. K en 1 no es nada más que igual a K. K tomado de 2 en 2 es igual a K por K menos 1 dividido entre 2,
y k tomado de 3 en 3 es igual a k por k menos 1 por k menos 2, y eso dividido entre el factorial de 3, es decir, 6. Reemplazando esas combinatorias ya en la fórmula anterior que les mostré, obtenemos ahora esta nueva función, y es igual a f de x igual a y sub 0 más k por delta y sub 0 más k por k menos 1 sobre 2 delta al cuadrado y sub 0. En fin, aquí tenemos hasta la combinatoria enésima por delta a la n de y sub 0. Hay un ejemplo que dice lo siguiente: dada la función tabular, encontrar el valor de f de x para x igual a 1.5, asumiendo que la función tabular obedece a un polinomio de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Fíjense, y aquí tenemos la función tabular para x que va de 0, 1, 2, 3, 4 hasta 5, y los valores respectivos de y, menos 10, 2, 18, 50, 110, 210. Ahora, ustedes pueden apreciar este valor de x igual a 1.5 no existe aquí en la tabla, es decir, no se tomó una medición, no se obtuvo un dato ya en la práctica, en el experimento, por decirles así, para x igual a 1.5. Pero x igual a 1.5 está entre 1 y 2, está en este rango, en este intervalo. Entonces queremos hallar cuánto vale y cuando x está aquí, entre 1.5. Y en eso consiste la interpolación polinómica. Este ejercicio lo resolveremos en el siguiente vídeo, en la clase presencial. Además dice, también encontrar una función explícita o polinomio de tercer grado, tomando como puntos base a x sub 0 igual a 1 y y sub 0 igual a 2, es decir, aquí en esta parte, y también cuando x sub 0 vale 0 y y sub 0 vale menos 10 al inicio. ¿Qué nos piden encontrar aquí? Encontrar un polinomio y igual a función de x elevado al cubo, más etcétera, etcétera, ya de forma analítica, como se lo representa, ya como se lo tiene en cálculo 1, por ejemplo, ¿no? Se trabaja ahí con funciones analíticas. Ahora hablemos de las otras diferencias, denominadas diferencias regresivas o hacia atrás. El concepto de los anteriores, lo que hemos visto anteriormente, es el mismo, por eso les pongo aquí simplemente ya la fórmula. Y para diferenciar ya no se usa aquí delta, sino aquí se lo pone el nabla. A esta delta invertida se lo llama nabla. Entonces y va a ser igual una función muy similar a las diferencias regresivas, o mejor dicho, progresivas hacia adelante, pero aquí fíjense, aparte de usar nabla en vez de delta, aquí las combinatorias se suman. Veamos aquí, k por k más 1, anteriormente teníamos menos 1. Aquí tenemos k por k más 1, k más 2, a este otro lado, k por k más 1, k más 2, hasta k más 1, k más n menos 1. Eso es algo que hay que resaltar, los signos. En las diferencias progresivas, aquí en las combinatorias se restan y en las diferencias regresivas se suman. Aquí hay otro ejemplo que lo vamos a realizar también en la clase presencial, en el siguiente vídeo. Dice, dada la siguiente función tabular del ejemplo anterior, encontrar una función explícita o polinomio de tercer grado cuando x sub 5 es igual a 5 y y sub 5 es igual a 210. Finalmente tenemos el tercer caso, y aquí es donde tenemos que hablar de la diferencia central, ¿no? Que se trabaja con las fórmulas de Gauss, la fórmula de Gauss progresiva y la fórmula de Gauss regresiva. En este caso se tiene el siguiente polinomio interpolante de Newton expresada con la fórmula de Gauss progresiva para el camino en zigzag. Ya vamos a ver qué cosa es el zigzag. Fíjense la fórmula, esta sí ya varía sustancialmente con las anteriores, aunque se mantienen las combinatorias. Se usa aquí el delta, la otra delta que tenemos aquí, la minúscula si quieren, y es igual a f de x, y en 0, o y evaluada en y x sub 0, más k por delta que multiplica a y, pero que está evaluada en x sub 0 más h medios, más k por k menos 1 sobre 2, por delta al cuadrado, esa diferencia de delta al cuadrado por y evaluada en x sub 0, y así como pueden ver aquí los restantes términos de esta fórmula. Ahora, ese camino en zigzag para Gauss progresiva, fíjense que estamos tomando aquí los valores centrales, por eso se llama diferencia central. Cuando queremos hallar la interpolación, aquí casi al medio de la tabla de la función tabular. Entonces de y x sub 0 baja aquí a delta por y evaluado en x sub 0 menos h medios, sube hasta delta al cuadrado y en x sub 0, baja hasta delta cubo y vuelve a subir. Ese es un camino que, como verán, en zigzag. Lo vamos a ver esto también en un ejemplo en el siguiente vídeo. Tenemos, por otra parte, la diferencia central, pero esta vez ya usando la fórmula de Gauss regresiva.
Muy similar al anterior, la fórmula lo pueden ver aquí, y se utiliza el camino en zigzag cuando se calculan las diferencias, entonces se obtiene esta fórmula conocida con el nombre de Gauss regresiva. Vean ustedes las diferencias que hay de esta fórmula con la anterior. Ahora, el camino es algo diferente, en vez de bajar, como en el anterior caso, ahora sube, tenemos de y en x sub 0 hasta delta, que multiplica y por x sub 0 menos h medios, es decir, y evaluada en x sub 0 menos h medios. Y aquí empieza a bajar, sube y baja. Es decir, sigue una ruta inversa a la Gauss, digamos, a la fórmula de Gauss progresiva. Y estos ejemplos, el ejemplo 3 y el 4, también lo hacemos en el siguiente vídeo, ya en la clase presencial. Finalmente, ya para concluir este vídeo dedicado a la interpolación polinómica, vamos a ver la fórmula de Stirling. Esta fórmula viene a ser la media de las fórmulas de Gauss progresiva y Gauss regresiva, cuya expresión polinomial lo pueden ver aquí ustedes, ¿no? Es de esta manera, fíjense, igual a f de x, igual a y en x sub 0 más k medios, que multiplica a todo esto, delta por y evaluado en x sub 0 más h medios, en fin. Entonces, fíjense, hay una sustancial diferencia, obviamente, con Gauss progresiva y Gauss regresiva, pero eso se debe a que está tomando la media. Para el ejemplo tabular, que les mostré la tabla anterior, con x sub 0 igual a 2 y y evaluado en x sub 0 que vale 18, con k igual a x menos 2, pueden ver aquí la fórmula, cómo vamos reemplazando, ¿no? Y en x sub 0 es 18, x por 18 más x menos 2, que viene a ser k, dividido entre 2, por 16 más 32. Sigan ustedes esta secuencia, que también lo vamos a explicar con mayor detalle en el siguiente vídeo de la clase presencial. Ahora, ¿cómo sigue? ¿Cuál es ese camino de zigzag de la fórmula de Stirling? Es la siguiente. Aquí vemos la tablita con el ejemplo ya que tenemos planteado. De 18 va a 16 o 32, está el promedio a 16, nuevamente baja, sube a 12 y 12, en fin. Entonces, repito, este ejercicio lo vamos a realizar en el siguiente vídeo dedicado ya a los ejemplos prácticos, si quieren, en pizarrón, en la clase presencial. Bien amigos, hasta aquí hemos llegado, hemos concluido con esta breve introducción a lo que es la teoría fundamental de la interpolación polinómica. Falta mucho que hablar todavía. En los siguientes vídeos estudiaremos, por ejemplo, cómo se hace la interpolación polinómica con MATLAB. Y también nos vamos a dedicar a estudiar el ajuste de curvas con los mínimos cuadrados. Y eso también, los mínimos cuadrados, resolveremos ejercicios usando MATLAB. Si les gustó este vídeo, pues colabórenme con un like y también suscríbanse al canal de Multiversidad Matemática, que es un programa de Educartes. Hasta el siguiente vídeo, no se lo pierdan con la clase práctica. Adiós.